La segunda unidad, la ingeniería genética y la expresión del gen. En el objetivo 1 abordaremos los trabajos de Mendel y su aporte a la genética. Definimos genética como la ciencia que estudia la herencia y las variaciones, es decir, el material genético de nuestras células. Gregor Mendel fue un monje austríaco del siglo XIX que nació en 1822 y murió en 1884. Sin embargo, en 1865, cuando él realiza sus trabajos sobre la genética, estos fueron ignorados. Y no fue sino hasta 1900 cuando otros científicos recuperan o redescubren estos trabajos. Entre estos científicos estaba Hugo Bries, Carl Cornell y Erich von Däniken. Intrigado Gregor Mendel en la transmisión de las características de los padres a sus hijos, realizó experimento con una planta de guisante cuyo nombre científico es el Pisum sativum, aplicando el método científico. Hubo varias razones para que Mendel trabajara con los guisantes. Entre esas razones la escogió porque las plantas eran de rápido crecimiento y se encuentran en gran cantidad y variedad. Dentro de las actividades que tenemos para el abordaje de este tema, tiene asignado en su planificación un cuestionario que deben hacer las búsquedas, porque la estrategia de aprendizaje es la investigación, en donde van a dar respuesta, ¿verdad?, a lo que es un individuo homocigoto, heterocigoto, que es un carácter dominante y recesivo, en qué consiste el fenotipo y genotipo, y darán respuesta a cada una de estas preguntas que aparecen en la guía. Sin embargo, vamos a enfocarnos para poder entender cómo van a realizar más adelante los ejercicios. Mendel estudió o realizó los cruces de plantas genéticamente puras y las características que estudió fueron el color, la textura de la semilla, la altura de las plantas, la ubicación de las flores y el color de la vaina. Para el registro de sus datos, él utilizó una simbología que hasta hoy la usamos. A los padres los denominó progenitores. A cada generación de descendientes los llamó generación filial o F1, es decir, los hijos de los progenitores. Los nietos de estos progenitores son la generación filial 2 o F2. A las características que aparecen más frecuentes en la primera generación filial las denominó carácter dominante, y las que quedaban enmascaradas, es decir, que no se podían apreciar pero que aparecían en sus genes, las llamó carácter recesivo. Las plantas con las que trabajó eran genéticamente puras, es decir, plantas homocigotas. Las plantas resultantes del cruce de dos plantas homocigotas, en este caso color y textura, eran unos híbridos o heterocigotos. Ahora sabemos que la información del individuo no coincide siempre con la forma como se ve, por lo que su aspecto externo se le denomina fenotipo y su información genética se llama genotipo. Dicho en otras palabras, el fenotipo son todas aquellas características visibles, es decir, el color de pelo, el color de ojos, la estatura, mientras que la información genética es la que llevamos, o el genotipo es la que llevamos en nuestros genes, que no la vamos a apreciar, pero que en cualquier generación pueden aparecer.
Eso explica que, por ejemplo, unos padres con colores de ojos azules, no necesariamente todos los hijos sean de colores azules, porque en su ascendencia, es decir, en sus abuelos de los nuevos hijos, probablemente estos hayan sido de colores negros. Cuando Mendel desarrolló sus experimentos, la genética era una ciencia inexistente. No se conocían los cromosomas ni los genes. Denominaba la transmisión de caracteres como partículas. Con relación a las leyes de Mendel, vamos entonces a hablar un poquito sobre ellas. En la primera ley, que es denominada la ley de la uniformidad, cuando se cruzan dos razas puras, es decir, una dominante y la otra recesiva, para determinar cuáles son las características que van a dar la descendencia, en la primera generación filial, toda la descendencia va a ser uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vemos aquí en este cuadro de Punnett, en donde vemos el carácter dominante, en este caso AA mayúscula, y el carácter recesivo AA minúscula, cuando multiplicamos la descendencia, para saber la descendencia, cuando multiplicamos el padre, por decirlo de alguna manera, A minúscula con la madre, que sería dominante, A mayúscula, al hacer esa multiplicación de ese cruce, nos vamos a encontrar con A mayúscula, A minúscula como resultado, ¿verdad? Por eso ustedes ven en este cuadro que el resultado de todos son A mayúscula y A minúscula. ¿Qué quiere decir eso? Que si en el caso de la dominante era de color amarillo y el recesivo era de color verde, cuando se hace el cruce en la primera generación, en los primeros hijos que aparecen, todos van a ser semillas, en este caso amarillas, porque en todos aparece el carácter dominante y no va a aparecer ninguna semilla verde, porque ella es recesiva. Sin embargo, fenotípicamente van a salir amarillas, pero genotípicamente todas esas semillas van a llevar una carga 50% amarilla, 50% verde. En la segunda ley de Mendel, que es el principio de segregación, fíjense que si nosotros hacemos cruces con la descendencia de la primera filial de la F1, en donde vamos a tener un progenitor con una carga de A mayúscula y A minúscula genéticamente, y otro progenitor de igual característica, A mayúscula y A minúscula, cuando nosotros en el cuadro de Punnett hacemos la multiplicación, vamos a tener tres descendencias diferentes. Al multiplicar A mayúscula por A mayúscula nos va a dar homocigotamente dos células A mayúscula, pero nos vamos a encontrar al multiplicar la A minúscula con la A mayúscula dos descendencias con esa característica, y finalmente nos vamos a encontrar al multiplicar A minúscula con A minúscula el carácter recesivo, que aquí en la segunda generación, en la F2, es donde vamos a poder ver algún hijo con una característica de recesiva, del padre que no es dominante, ¿ok? Entonces, en esa parte vamos a encontrarnos que tenemos 3 semillas amarillas y una semilla verde. Finalmente van a encontrarse en la tercera ley de Mendel que es la que se denomina distribución de la independencia o la herencia propiamente dicha.
En esta ley se aplica cuando vamos a cruzar dos características diferentes, por ejemplo, el color de ojo con el color del cabello, y hacer la distribución, los cruces de estas dos características, nos vamos a encontrar como resultado 9 hijos o 9 descendencias con unas características dominantes, 3 en donde hay la variación, 3 más que pudiera haber una variación diferente, y definitivamente una sola en donde se presentan los caracteres recesivos en su totalidad. En el ejemplo que les estoy mandando, pueden apreciar esta explicación, y con ella deben realizar los ejercicios asignados. Cualquier duda me la hacen llegar y podemos hacerlo a través de asesorías para aclarar cualquier situación que se les presente. Que tengan lindo día.